Distrito Informativo. Gracias. Miren, de alguna forma he coincidido, o mi comentario, vamos a decir que va un poco alineado a la exposición que hizo mi compañera Oglenesia más temprano. Lo digo porque en el día de mañana nosotros, la prensa y el gobierno, el presidente, tiene en agenda celebrar, dar a conocer la primera política nacional de datos abiertos. Eso a propósito de que el día de mañana también se celebra el Día Internacional de Datos Abiertos. Y digo yo que va un poco alineado mi comentario con lo que expresaba la bella Ogla, porque de alguna forma nosotros tenemos ahora un gobierno que en materia de transparencia se ha abanderado el tema de la transparencia, con la garantía de dar la información, con la garantía de que se sea un gobierno abierto, un gobierno que da los datos, un gobierno que no tiene nada que esconder, y un gobierno también que se ha alineado a lanzar este tipo de iniciativas como la que va a lanzar en el día de mañana, como la firma, por ejemplo, de la declaración del Chapultepec y otras iniciativas relacionadas sobre todo no solamente a lo que es en materia de transparencia, sino a la rendición de cuentas, a tener garantías o garantizar mucho más de que las instituciones que velan porque todo el Estado rinda cuentas, pues puedan funcionar, porque nosotros tenemos todo un sistema para que eso suceda. Tenemos una ley también de libre acceso a la información, que es una ley que data del año 2004. Y cuando usted ve quizás el discurso de los funcionarios enarborar el tema de la transparencia, usted podría decir, bueno, sí, estamos camino, tenemos una ley, tenemos instituciones, tenemos iniciativas, tenemos una Dirección General de Ética que cuando no da información, que cuando no se le cumple no se le cumple información, o sea, no se da la información precisa a través de libre acceso, a través de las oficinas de libre acceso a la información, que todas las instituciones públicas deben tener oficinas de libre acceso a la información, así como lo establece la ley. Cuando no da la información, pues entonces usted puede acudir a la Dirección de Ética para que esto se cumpla. Pero, ¿qué pasa en la realidad? ¿Cuál es la práctica? ¿Qué es lo que sucede? Primero decir que las oficinas de libre acceso a la información y la ley, si bien está abierta para todo el mundo, todo el que quiere información del Estado puede solicitar este tipo de información, realmente es una herramienta muy explotada por los periodistas. En la práctica nosotros tenemos que estas instituciones o muchas instituciones del Estado no brindan una información de calidad, brindan una información de muy mala calidad. Por ejemplo, te ponen documentos, te dicen, tenemos una nómina, publican la nómina, ahí usted sabe dónde está toda la nómina, pero ¿qué sucede? Hay nóminas que no están publicadas y usted se entera de eso quizá por terceros. Hay documentación que te publican una documentación en PDF, y para que la gente entienda, cuando usted sube una información que es como si fuera una foto, usted no tiene forma de inmiscuirse en esos datos, de entrar, de contabilizar qué es lo que te dicen esos datos. Imagínate tú una nómina que tiene el ministerio, por poner un ejemplo, la nómina más grande, o si no es, sí, el Ministerio de Educación, con hojas y hojas, son cientos de hojas de diferentes nóminas que cumplen eso. Entonces, cuando tú no tienes una información que se pueda desmenuzar por la calidad, entonces no le estás dando mucho al periodista. Y muchas veces se escudan de eso. Pero no solamente eso, vamos a la práctica. Cuando tú solicitas una información, primero te dicen 15 días, pero te la dan tarde. Segundo, te mandan a una institución. Al final, te cobran esos 15 días laborales, que al final son 20 días. Y a los 20 días te dicen, mira, no somos nosotros que tenemos esa información, tú tienes que requerir a tal sitio. Y no debe ser así, porque la misma ley te establece a ti que si tu institución no tienes información y es tal institución, pues entonces tiene que pasarla esa información. Lo que quiero decir con esto, señores, es que a veces nosotros, el gobierno y las instituciones del Estado tienen un discurso tan bonito sobre el tema de la transparencia y la rendición de cuentas y la calidad de la información, que en la práctica, señores, nosotros los periodistas que vivimos, y por eso exaltamos tanto la labor que hacen los periodistas, porque es que consiguen la verdad a pesar
de que existan entidades que no quieren darla, que te ponen todos los peros del mundo, que nosotras, las tres que somos periodistas, podemos hablar de estos temas. Que por un lado el gobierno te dice, sí, tenemos todo un sistema que funciona, tenemos la ley que funciona y estamos cumpliendo con esa ley. Y de hecho hasta te mandan encuestas, al final te dicen, miren esa calidad, esa información fue de calidad o no fue de calidad. Al final, señores, cuando nosotros vamos a la práctica de la información, de requerir información, no se nos las da. O se nos da con mucho pero. O se nos ponen trabas. O se nos quieren reunir con nosotros para, bueno, sí, para explicarte qué es lo que está pasando. Todo ese tipo de cosas se da. Y no debe ser así. Por eso es que la labor del periodista a veces es tan intensa e importante. Porque a pesar de, como decía, me voy a la cifra que decía Ogla, que también de Altagracia Salazar, es que es decir las cosas que no se quieren. Y eso, señores, el periodista hace mucho trabajo para que eso suceda, porque las instituciones del Estado no rinden las cuentas como quizá nosotros quisiéramos. Fernando. Distrito Informativo.